Acá estamos con... Me voy a sacar esto porque ya estamos acá mano a mano. Con Francisco Cafiero, presentado recién por Sol, ¿no? Un placer, Fran, que estés acá. Sé que te molestamos muy sobre el pucho, porque fue ayer ¿a qué hora? A la tardecita que te molestamos, así que un placer que nos estés acompañando. Habla de tu cercanía con la comunidad de Nodal y con estos compañeros. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y por favor ninguna molestia, un gusto estar acá. Muy lindo el lugar, te felicito. Gracias total. Fran, sé que estuviste hace poco por China, no es la primera vez que estuviste, ¿verdad? ¿Cómo la ves? ¿Cómo viste ese país gigante? ¿Cuán cerca, cuán lejos estamos de comprender lo que es China una vez que estás por allá? Estuve en China en fines de marzo hasta el 24 de abril puntualmente, es un periodo largo, invitado por la Universidad de Pekín a un programa que organiza la Universidad de Pekín con el Partido Comunista de China y con el gobierno. Es mi séptima vez en China. La primera vez que fui a China fue en el año 2006 y además en mi tesis de posgrado la dediqué al estudio sobre la integración entre los países del Mercosur y China. Estoy hablando, esto lo escribí en el año 2004, hace bastante años atrás. Y si uno mira lo que era la foto de China en relación a su integración con los países del Mercosur y puntualmente una mirada más abarcativa con la región latinoamericana, lo que ha crecido la intensidad de los intercambios comerciales, inversiones, pero por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de lo político y lo diplomático, ha sido fenomenal. Y describe además también el avance por el cual China viene creciendo a pasos agigantados en el mundo. En 1978 China tenía aproximadamente el quinto de la población mundial y expresaba el 5% del Producto Bruto Mundial, siendo uno de los países más pobres del planeta. Hoy representa el quinto de la humanidad en el mundo, pero el 20% del Producto Bruto Mundial, y se encamina a ser la primera economía mundial, siendo hoy la economía que más rápido crece en el mundo, habiendo sacado a más de 700 millones de personas de la pobreza, digamos, ¿no? Cuando en el análisis internacional se describe un mundo en transición, en cambio, el crecimiento de China, el avance que ha producido China en muchos de los campos tecnológicos, en lo social, demuestran que ahí está parte de ese músculo de cambio, ¿no? Yo siempre cito el ejemplo del analista, el profesor Juan Gabriel Tocatlián, que él habla del mundo en transición, ¿no? Que va de occidente hacia oriente, la centralidad del poder. Bueno, China tiene mucho que ver con esa descripción, con ese análisis que hace Tocatlián y que hacen muchos otros pensadores y analistas, no solo del sur global, sino que lo ven en distintas regiones del mundo. Pero sí, y además, y con esto te cierro la pregunta, es una China que vive permanentemente cambiando. Es una China, es una forma bruta esa, ¿no? Las ciudades, por lo menos en las que estuve, uno percibe superficialmente cambios que van de la mano de la tecnología, cambios que van con el consumo, cambios. Uno ve antes y después importantes. Por sobre todas las cosas, y esto es muy categórico a mi juicio, en lo que tiene que ver con el medio ambiente y la transición energética, ¿no? Eso se ve claramente, sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. Están en el futuro, ¿no? Yo creo que sí. A ver, hay un avance muy vertiginoso en la tecnología. Hay una política de Estado que fijan en relación a la inversión y la investigación y el desarrollo. Invierten mucho en eso, Mati. Por ejemplo, doy un ejemplo sectorial y concreto. La empresa Huawei, que es muy conocida por la tecnología, celulares,
computadoras y demás, que en realidad eso es una partecita de la empresa. Huawei tiene aproximadamente más de 120.000 empleados trabajando en investigación y desarrollo solamente. Brutal. El 20% de las ganancias extraordinarias que tienen todos los años la invierten en investigación y desarrollo. Más allá del futuro, que esto que vos planteabas, da la sensación de que es algo indetenible, digamos, ¿no? Que es un avance indetenible. China cuenta con una estación espacial, el Comando Celestial se llama. Ya mandaron un robot a Marte y otro robot a la Luna. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad marca la pauta del avance en la tecnología. Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la robótica están muy avanzados, y desde el 2020 hubo un quiebre en dónde se va a estudiar. Originalmente se estudiaba mucho en Estados Unidos esto y algo en Inglaterra. Hubo un quiebre a partir del 2020 donde son cada vez más los chinos que vuelven a formarse a China para estudiar inteligencia artificial, y son cada vez más los occidentales que piden becas, cupos y espacios universitarios para poder ir a perfeccionarse y formarse en esos campos, digamos, ¿no? Entonces hay una sensación de que hay un avance y que no hay demasiada ciencia, digamos, ¿no? En el sentido de que no inventaron nuevamente la pólvora como lo hicieron hace siglos atrás. Lo que han hecho es invertir en investigación y desarrollo, algo relativamente obvio, te diría, de lo que hay que hacer, y a contramano de lo que naturalmente pasa en nuestro país cuando el gobierno elige a las universidades como un enemigo público declarado, y ahí tenemos éxodos de científicos, de investigadores que van hacia 30 repasaba, ¿no? Este es un pie de página. 35% de pérdida salarial han tenido en un año los docentes universitarios. Ya está. Y ni hablar de la parálisis en ciencia y tecnología. No se pagan subsidios, no hay desarrollo de infraestructura, no hay compra de equipamiento. Estamos en un momento en contramano de verdad. Pero, Fran, si tuviéramos que decir, bueno, ¿dónde podemos colaborar? ¿Dónde ves que los nudos que... Argentina en particular, porque me imagino que permanentemente el reflejo nuestro está, pero en América Latina, digo, ¿dónde están los nudos de colaboración entre China y América Latina y Argentina en particular? ¿Qué crees a dónde tendríamos que estar enfocando, poniendo nuestras energías, ¿sí? en esta cuestión más no de coyuntura y el fondo swap, sino más de largo aliento? Bueno, pongámoslo en contexto. China es un país que tiene una economía, como dijimos antes, que expresa cerca del 20% del Producto Bruto Mundial, y una población de cerca de 1.400 millones de personas. América Latina tiene una población que se acerca a los un poco más de 600 millones de personas, con una economía que expresa cerca del 8% de la población mundial, y una economía que expresa cerca del 6% del Producto Bruto Mundial. De manera que partimos de la base desde el punto de vista de la integración económica, comercial, que es una integración concreta, con unas asimetrías gigantes. Ahora bien, dicho esto, son economías absolutamente complementarias. Mucho de lo que importa China nosotros podemos proveer. El desafío para la gran mayoría de los países de la región, donde China en estos últimos 20 años se ha constituido en uno de los principales socios comerciales. Si uno desgrana las balanzas comerciales de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, China está en los primeros 3 en la gran mayoría de todos, digamos, ¿no? Esto es un cambio notorio de los últimos 20 años, donde te agrego un dato político. Hace 20 años atrás eran muchos los países de la región, o muchos más los países de la región, que mantenían relaciones diplomáticas con Taiwán. Hoy hay solo 3: Haití, Paraguay y Guatemala. Claro. Eso también es un cambio político, ¿no? Importante. Dicho esto, naturalmente tenemos asimetrías. Naturalmente, parte de lo que América Latina en su conjunto le exporta a India son materias primas, ¿sí? Productos que tienen poco valor agregado. El gran desafío es cómo
achicamos las asimetrías y la calidad de los productos que nosotros le exportamos a China. Y para eso China tiene una política muy clara. Por ejemplo, utiliza la plataforma de la CELAC, de nuestra propia instrumento de integración, como un espacio donde poder integrar muchas de estas agendas de manera de ganar tiempo y de pensar íntegramente en soluciones que más o menos comparten un mismo problema. Porque hay un diagnóstico relativamente similar, con algunas excepciones. Brasil, por ejemplo, que por su capacidad productiva industrial, por su peso específico, por sus dimensiones territoriales, bueno, ha consolidado un vínculo con China de mayor relevancia que el resto de los países. Dicho esto, ¿hacia dónde están los nichos? Yo creo que hay muchos nichos. China ha abierto en común acuerdo con los países miembros de la CELAC 32 subgrupos de trabajo específicos que tienen que ver con el comercio, que tienen que ver con la erradicación de la pobreza, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con... ¿Cuántos núcleos? 32. Sí, subgrupos de trabajo específicos, que además también incluye algo estratégico para nosotros, lo espacial, donde la Argentina tiene una ventaja comparativa interesante, dado que, dada nuestra geografía, en el 2014, China acuerda con la Argentina desarrollar en la provincia de Neuquén una estación de observación espacial profunda, que es a los fines científicos, digamos, ¿no? Pero que es una ventaja comparativa que tiene la Argentina y que últimamente no veo que le estemos sacando provecho a eso, ¿no? Después hay muchos otros campos que tienen que ver con esto que vos planteabas, ¿no? Bueno, ¿qué es China? O que vos preguntabas, ¿qué es China? China en realidad además es un nombre occidental. China para el chino es el país del centro. Es decir, China es un nombre occidental. Hay un campo, desde el punto de vista cultural, del idioma, muy importante para poder cooperar, aprender. Y viceversa, China es el país que más interés demuestra por aprender el idioma español. Claro. Y hay algo ahí que entiendo esencialmente las universidades o las casas de altos estudios pueden cumplir un rol importante en achicar las brechas de la falta del conocimiento cultural que tenemos uno de los otros, digamos, ¿no? Y comprendiendo más al otro, y ellos teniendo la posibilidad de comprendernos más a nosotros, bueno, vamos a poder llegar a mesas de negociación mucho más accesibles. No es fácil negociar con los chinos, esto está claro, no es fácil. Defienden claramente sus intereses. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Claro. Entonces, si en el caso argentino le vamos cambiando la agenda todo el tiempo, tenemos una canciller que les dice que todos los chinos son iguales, pero ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Somos socios estratégicos? ¿Qué somos con la Argentina? Hay posibilidades enormes. Inversiones chinas en la Argentina. Yo te hablaba de la transición energética. China tenía serios problemas de contaminación en su territorio. No estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud había detectado a la ciudad de Beijing principalmente como una de las ciudades más contaminadas del planeta. Brutal. 2015 estoy hablando, sí, ¿no? Sí. Hace 10 años atrás. Hoy Beijing es una ciudad que emite cada vez menos, tiene cada vez menos emisiones, y es una ciudad que exhibe limpieza, que no exhibe contaminación. Digo, eso tiene que ver con la transición energética, donde China, por ejemplo, ha invertido y ha hecho proyectos de inversión muy importantes en el norte del país, en la provincia de Jujuy, con la energía solar. Y tenía una propuesta muy interesante para la Argentina en cuanto a su desarrollo nuclear, Claro. de energía nuclear. Es decir, son los espacios donde
por el know-how de la Argentina, por el propio capacidades de desarrollo que tiene la Argentina, son ahí, entiendo, los nichos donde nosotros podemos dar los saltos de calidad. Y entramos en la famosa doctrina de ellos, del pensamiento de Xi Jinping, ¿no? Del famoso ganar-ganar, ¿no? De que ellos permanentemente ensayan esto, a veces no sale, porque además tienen esa potencia que no es fácil negociar con ellos. Si te regalás, te llevan puesto, ¿no? Pero ahí son, me imagino, ¿no? Que ámbitos de la economía, de la producción, de agendas globales donde pueden ganar ellos y podemos ganar nosotros sin mucho esfuerzo. Fran, a mí me interesa algo y sobre todo porque además lo administraste y lo manejaste 4 años, ¿no? Desde la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa. Estuviste administrando vínculos diplomáticos con China y con los Estados Unidos, ¿no? Más allá de que obviamente no te voy a preguntar detalles para cuidado y demás, pero ¿cómo es administrar, ni más ni menos que en las áreas sensibles como la defensa, ese equilibrio, ¿no? Entre China, su potencia, su dinámica, su cultura, su diplomacia y, ¿no? los siempre presentes intereses estadounidenses en Argentina? ¿Cómo se administra ese equilibrio? ¿Es posible administrarlo sin que el conflicto escale? ¿Qué nos faltó en relación a China? ¿Qué pide Estados Unidos o qué pide China? Digo, yo sin entrar en detalle, hasta para una cuestión de cuidado, ¿cómo fue todo ese proceso? Porque ahí hay una experiencia que me parece que es muy valiosa, que muy pocos cuadros, compañeros han tenido y que es, de verdad, creo que es una reserva para el campo popular eso, ¿no? Bueno, te agradezco la consideración. Lo primero es definir y cuidar el interés nacional. Claro. Antes que nada. Antes que nada. La Argentina tenía una política de defensa en nuestro gobierno orientada a un posicionamiento estratégico cooperativo, autónomo y defensivo. Bajo esa premisa hicimos todo el diseño en colaboración y en coordinación con la Cancillería Argentina de la política internacional de la defensa argentina, que se traduce en los vínculos de la defensa con el extranjero, todo lo que tiene que ver con esa integración regional también, porque no era únicamente hablar con China o con Estados Unidos, sino especialmente con la región. Nuestra participación con las operaciones de mantenimiento de paz en un mundo que exhibe cada vez más altos niveles de violencia. Fíjate, nosotros teníamos personal militar desplegado en la misión de paz de Jammu y Cachemira, donde hace 2 semanas atrás India y Pakistán entraron en conflicto, digamos, ¿no? Nosotros teníamos personal militar desplegado en la misión del Líbano, donde Israel, luego de su ataque desmedido en la Franja de Gaza, también tuvo encontronazos con el Líbano. En fin, es decir, la defensa es una política absolutamente complementaria con la política exterior. Ahora bien, dicho esto, hay muchos grandes potencias militares. Estados Unidos es una, China es otra, Rusia es otra, India es otra. ¿Cómo tratamos de trabajar esos vínculos? Primero, dándole mucha institucionalidad al trabajo ya hecho. Es decir, hay muchos mecanismos bilaterales entre unos y otros. Con China nos agarró, además, 2 años muy fuertes de pandemia. Y recién China tuvo una apertura para volver a los intercambios y encuentros presenciales en el 2023. Claro. Y eso, la presencialidad fue un problema. No obstante, se avanzó muchísimo en la cooperación con China. Recibimos una donación de hospitales autopropulsados que fueron muy utilizados en distintas campañas, y además también habíamos recibido previo, mediante una gestión del gobierno anterior, un hospital de campaña que se utilizó muchísimo en la pandemia. Sí, ¿a dónde había? En La Matanza. En La Matanza colocado, sí, me acuerdo. Y los hospitales autopropulsados
que han servido para muchas otras campañas en apoyo a la comunidad, digamos, ¿no? Es un trabajo subsidiario de las Fuerzas Armadas que la ley lo permite. No intrometerse en la seguridad interior, que es otra cosa muy distinto y que tiene, si querés otro día hablamos de eso, que tiene consecuencias empíricas en la región de fracaso. Entonces hicimos una agenda y empezamos a generar muchos intercambios de personal militar jerárquico. Como iniciamos, que vos estuviste en el medio de todo esto, el primer programa estratégico sino-argentino en el seno de la educación. La Universidad de la Defensa China tiene aproximadamente convenios firmados con 20 universidades en el mundo. Una de esas 20 es la Universidad de la Defensa Nacional Argentina. Mucha consideración para con nosotros. Exactamente. Una de esas fue, y eso lo hicimos en el marco del primer viaje del presidente Alberto Fernández a China en el 2020, que me acuerdo que estábamos con vos, con Bataleme, que firmamos a medianoche. Con Batalino. Batalino, quise decir, Bataleme perdón, el que me reemplazó. Sí. Se me confundieron los Bata. Que firmamos, te recordarás, a medianoche por los horarios de China, que firmamos virtualmente en la virtualidad firmamos esos convenios como un hito más. Y luego estuvo con Estados Unidos, que hicimos, cumplimos con todos los mecanismos, avanzamos muy claramente con algo esencial donde ellos pueden cooperar con la Argentina, que tiene que ver con el embargo que sigue sosteniendo y el veto que sigue sosteniendo el Reino Unido a sistemas de armas de complejidad para la Argentina. Y ahí Estados Unidos es socio estratégico de cientos de años, quiero decir, con el Reino Unido, donde claramente ellos pueden dar una mano. Hicimos mucho hincapié, le pedimos mucha esfuerzo a Estados Unidos para que le diera convoque a la reflexión al Reino Unido frente a esto, porque es decir, nos iban empujando cada vez más a limitar la capacidad de las Fuerzas Armadas argentinas y, por otro lado, ya es algo irrisorio. Nosotros lo tenemos, nuestro conflicto por Malvinas está explicitado en la Constitución Nacional. Argentina es un país de paz y dentro, como te explicaba antes, de su posicionamiento estratégico de la defensa está el carácter defensivo. Nosotros no somos un país agresivo. Por lo tanto, el conflicto o la hipótesis del conflicto en las Islas Malvinas es hoy encarnada por el Reino Unido, dada el despliegue militar que tiene. Entonces, nosotros lo que pedíamos y acudimos a los Estados Unidos para que llame al Reino Unido a la reflexión es precisamente entender nuestra posición. Y eso fue parte de la agenda que llevamos adelante con Estados Unidos, amén de ser un país muy importante, dada la doctrina, dada los intercambios con nuestras Fuerzas Armadas. Y China, a mi juicio, va ganando cada vez más espacio en ese sentido, o iba ganando cada vez más en ese sentido, y en una mirada, resguardando los intereses nacionales, de ir diversificando las ventanas de oportunidad y los espacios para que el personal militar argentino pueda seguir perfeccionándose, digamos, ¿no? Entonces ahí teníamos la ventana de los Estados Unidos, teníamos la ventana de China, teníamos las ventanas más tradicionales de países europeos, como así también nuestra propia impronta con la región. ¿Qué pasó ahora? Digo, para meternos un poquito. ¿Qué pasó ahora desde que efectivamente Bataleme, que es el actual secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa, más allá del nombre propio, pero es simplemente una anécdota, pero qué está pasando ahora en términos de defensa? Efectivamente se cerró esa ventana de colaboración y cooperación con China, se cerraron las ventanas de diálogo con el mundo y con esa estrategia de diversificar en función de la defensa y el cuidado del interés nacional. ¿Cómo estás evaluando todo ese proceso de este año y 9 meses ya de Milei? Bueno, como te decía antes, la política de defensa es absolutamente complementaria con la política exterior. Por lo tanto, la estrategia de la política exterior la rige, la pone el canciller a través de las indicaciones del presidente. Esto siempre ha funcionado así. Está a la vista, está claro que
hay un posicionamiento estratégico de la Argentina en el escenario internacional de encolumnarse acríticamente dentro de las directivas o el lineamiento que propone Estados Unidos e Israel. Ese es el posicionamiento internacional de la Argentina. Es un posicionamiento que deja esa condición de diversificar las distintas opciones. Es un posicionamiento que no mira a la región. Es un posicionamiento que ha renunciado a el posicionamiento o al reclamo, al ejercicio del reclamo permanente por lo que implica la ocupación ilegal y legítima del Reino Unido sobre nuestras Islas Malvinas, pero además también de no denunciar todas las violaciones al derecho internacional, a las normas que permanentemente realiza el Reino Unido haciendo ejercicios en el Atlántico Sur, cuando el Atlántico Sur ha sido declarada internacionalmente como una zona de paz y cooperación, y de alguna manera entrando en una agenda de impensada, tal vez, donde le permiten a Estados Unidos pensar en que pueden instalar una base integrada en Ushuaia, cuando eso nace como un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional y de las Fuerzas Armadas Argentinas como un proyecto estratégico nacional, ni siquiera financiado por crédito internacional, así que iba a ser financiado por el propio presupuesto nacional, el aporte de los argentinos y de las argentinas. Veo además también exageraciones, como por ejemplo que en abril del año pasado el presidente Milei vaya vestido de combate a Ushuaia a recibir a la generala Richardson, que es una comandante importante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que comanda uno de sus 9 comandos, que es en este caso el Comando Sur, pero que en realidad la contraparte de la general Richardson es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, no el presidente de la Nación, digamos, ¿no? Hay como una sobreexageración que tiene que ver con la mirada que impone el presidente y la Cancillería, y la complementariedad en la defensa hace a seguir ese lineamiento. ¿Qué ocurre con el resto de los países? Pareciera que poco. Claro. Pareciera que poco, ¿no? Un vínculo, a mi juicio, un acercamiento, a mi juicio, innecesario y poco estratégico con la OTAN. Eso no va a traer buenos resultados para la Argentina. Y una dependencia, lo que se ve es una dependencia muy marcada, ¿no? Claro. Tanto en el ámbito de la defensa como en el ámbito de la política exterior argentina. Poco inteligente a mi juicio, porque la Argentina, diversificando esencialmente estrategias con el sur global y priorizando intereses nacionales, podríamos estar fortaleciendo las capacidades de la industria de la defensa nacional, podríamos estar mejorando el equipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, fortaleciendo el Fondo Nacional de la Defensa, es decir, dándole vida a ese fondo tan emblemático. Está bloqueado. O sea, estamos sin presupuesto. Sin presupuesto. Y por otro lado, que esto no tiene nada que ver con la estrategia internacional o el vínculo internacional de la defensa o de la política exterior, pero con una degradación muy marcada en el salario militar, que era algo que habíamos mejorado notablemente en nuestra gestión, y los resultados también están a la vista. Ya no pueden tapar el desastre que han hecho con la obra social de las Fuerzas Armadas. No lo pueden tapar. Y eso tiene que ver con el aporte que hace cada militar con su salario y esencialmente. Es un escándalo lo que está pasando ahí. Es la no conducción. Es la no conducción. Digamos, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿qué está pasando? Bueno, te doy una mirada tal vez algo desarticulada. Pero está perfectamente articulada, además con respeto, con cordialidad, sin chicana. Estás tirando una reflexión que la verdad preocupa y mucho. Porque sobre todo hay toda una sobreactuación del gobierno con la cuestión militar. Siempre permanentemente hay una interpelación a entenderla como una base de apoyo social e incluso pragmáticamente en términos electorales, pero que después no se condice con una política equivalente. ¿Sí? Es decir, bueno, tengo, como recién lo repasábamos, ¿no? Tengo en la universidad pública a mis enemigos, ¿sí? Y en las Fuerzas Armadas a mis amigos. Bueno, maltrata por igual a universitarios y a personal militar,
¿no? El salario, Zona Militar ha sacado artículos muy interesantes, que el salario militar está 30% por debajo también a lo que estaba en diciembre del 2023. ¿No? La pregunta, Mati, ¿quién vive mejor hoy, no? Claro. ¿Quién vive mejor? Claro. Estamos más endeudados, vamos perdiendo capacidades de la soberanía. La provincia de Tierra del Fuego en jaque. Las movilizaciones son contundentes. Contundentes. No sé cuándo hubo un registro de esta naturaleza en la provincia de Tierra del Fuego, donde ganó Milei en el balotaje. ¿Dónde ganó Milei? Creo que estas son algunas de las reflexiones de fondo que hay que ir preparando respuestas para tener la capacidad de interpelar nuevamente a una nueva mayoría en el país. Uh-huh. Digamos, ¿no? Me parece que es por ahí, agarrando los problemas en serio que estamos padeciendo y teniendo un diálogo muy abierto hacia todos los sectores productivos, del campo del pensamiento, científico, los sociales. Hay mucha gente que se cae del sistema todos los días, Matías. Uh-huh. Mucha gente. No es solamente responsabilidad de este gobierno. Este gobierno lo que hace es acentúa la velocidad de ello, digamos. Claro. Y decide, como en el caso de Tierra del Fuego, está decidiendo directamente. Eso es una decisión política. Es una decisión política. Fran, se nos va el tiempo. Agradecerte. Te vamos a joder de nuevo. Cuando quieras. Ya sabes, te vamos a joder de nuevo, porque aparte con tu historia también en la COPAL es importante, porque la COPAL es el ámbito principal, sigue siéndolo, de articulación de los partidos políticos en América Latina. Entonces, digo, iremos molestándote de acuerdo a la agenda de temas, pero nada, un placer tenerte acá, agradecido infinitamente. No, gracias a vos, Mati, un gusto y lo felicito por el espacio y por el lugar. Dale, gracias totales. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, comenten este video, compártanlo entre sus amigos y amigas, y nos estamos viendo como todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, mañana mismo.